La Radio de la Fe abre sus puertas para recibirte con un mensaje de amor y consuelo. Aquí comienza Palabras del Río, de agua, de vida. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Con Gabriela Millas. Compartimos la palabra de Dios y celebramos la vida en su presencia. Sintoniza tu corazón. Bienvenidos. Mi Dios, solo tú, solo tú. En este tiempo damos gracias, ¿sí?, por todos los que nos acompañan a diario. Estamos a través de FM 96.7, fmbrillantemanantial.com y todas nuestras redes sociales. Y no estamos solos, nos acompañan, por supuesto, como siempre, el Señor Jesucristo, aquel que vino a traernos vida y en abundancia. Y también nos acompaña Último Llamado Radio, que desde República Dominicana nos están trayendo la compañía todos los días junto con todas las retransmisoras. Mientras tanto, te cuento que hoy tenemos una poderosa palabra. Y nos dice la palabra del Señor en estos tiempos, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hoy esta palabra tiene que sonar y resonar en nuestro corazón. Hoy esta palabra tiene que estar guardada, grabada y entender de que nosotros no tenemos otro lugar más que estar caminando con aquel que nos llamó, más que estar caminando con aquel que nos amó y hoy nos está invitando a que todos nosotros podamos venir a su presencia, a que todos podamos venir a entender y comprender de que en su inmenso amor Él nos dio vida en abundancia, de que si nosotros hoy estamos buscando a alguien que nos salve, la verdad no es un gobernante, no es un presidente, no es una persona que está al mando en una nación, aunque esta nación crea que es teocrática. Hoy nosotros tenemos que entender que el único Salvador es aquel que nos creó. Solo allí vamos a poder tener todo lo que estamos necesitando. Y en verdad, ¿necesitamos todo lo que creemos que necesitamos? ¿O lo que evidentemente está faltando en este mundo es venir a reconocer que solo uno es Dios, solo uno es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos creó y se vino a ser hombre para que hoy nosotros todos podamos venir a su presencia? Hoy un buen tiempo para venir y darle gracias. Y aquí podemos ver que en esta segunda carta que el rabino Saúl o Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un hijo de la fe, ese jovencito que, a ver, vamos a leerla, ¿qué te parece? Arrancamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, donde Pablo se presenta y le dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Pero qué buena presentación que hace Pablo y cuánto aquí nos está enseñando.
de cómo nosotros tenemos que aquí en esta tierra organizarnos, saber que bueno, Pablo lo tenía a Timoteo como un hijo porque quizás el papá de Timoteo estaba ausente, no estaría presente, quizás el padre de Timoteo profesaba otra fe, por eso aquí tampoco se lo nombra, y por eso Pablo, quizás también por la diferencia de edad, lo tenía a Timoteo como a un hijo. Yo tengo también bueno, algunos hijos espirituales, algunos hijos postizos que aún por la gran diferencia, por la edad que ellos tienen la edad de mis hijos o algunos más pequeños, en donde sí yo los tengo como hijos espirituales. Así que, bueno, este Pablo, este apóstol de Cristo, y él sabe bien que no ha sido enviado porque a él se le ocurre. Él no está haciendo lo que a él se le ocurrió y le dijo al Señor, bueno, bendecime. No, no. Él, Pablo, la tenía bien clara de que el que lo había enviado era el Padre nuestro que está en el trono celestial. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre nuestro siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Cuando Pablo iba atrás de estos cristianos, porque Pablo no entendía de que el Mesías ya había venido y Pablo era tan celoso de la ley, de la religión, que lo que hacía era a estos que estaban nombrando y diciendo que el Mesías ya había venido, Pablo era tan valiente que los mataba, los asesinaba, aún de manera cruenta. Y allí el Señor, seguramente que cuando Pablo estaba asesinando y mandando a apedrear al primer mártir cristiano de aquellos tiempos, Esteban, seguramente el Señor allí estaba también mirando por Pablo y decía, mira Pablo, hoy estás haciendo esta atrocidad, pero en poco ya me vas a conocer. Y allí Esteban, mientras lo estaban torturando, pudo ver, sí, que sí, con los cielos abiertos, pudo ver al Señor en el trono que se había parado, a ver todo lo que estaba, la atrocidad que Pablo estaba haciendo. Y un tiempo más tarde aquí ya estaba Pablo con la revelación de quién era el Mesías, porque el Mesías mismo se le mostró y se le presentó. Aquí ya Pablo estaba lleno del poder, del amor, del Espíritu Santo de Dios, teniendo incluso un discípulo, que es lo que el Señor nos envió a hacer aquí a esta tierra, a todos los que en Él creemos. Sí, claro, vayan y enseñen, salgan, vayan, rompan estructuras, ¿sí? Lo podés leer en Marcos 16, en Mateo 28, salgan, vayan, rompan estructuras, enseñen. Y Pablo lo comprendió y Pablo es lo que hacía. Iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Para esto Pablo había abandonado toda su carrera, todo lo que para él era lo importante. Pablo aún no era miembro del Sanedrín, de esa mesa chica de los sacerdotes judíos, ¿sí? Pero era muy cercano. Pablo había sido un discípulo de Gamaliel, un maestro de la Torá, de la Biblia, ¿sí? Que todavía hoy conservan los judíos. Mi Pablo era también como parte del ejército, porque si no, no podría haber estado en la matanza, en el asesinato de este primer mártir Esteban, de este Pablo que nacido judío, también ciudadano romano, y que hablaba varios idiomas, muy, 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 muy instruido. De este Pablo estamos hablando, que es el que entendió de que él no fue por su voluntad, de que él es apóstol, él es un enviado, porque así es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu día, para tu tiempo, para tu vida? Es necesario conectarnos y reconectarnos, porque si nosotros no estamos haciendo lo que Él nos envió a hacer, pura, única y específicamente, en verdad, nuestra vida
tiene algún tinte de tristeza, depresión, angustia, ansiedad. ¿Sabés qué es la ansiedad? Andar por dos caminos juntos. Estamos tan ansiosos que queremos hacer todo y hacemos dos cosas juntas. Y esto en la palabra de Dios tiene un nombre. Sí, claro, tiene un nombre. No podés servir a dos señores. O amás a uno y aborreces al otro. Así que hoy te invito a que si estás ansioso, ¿cuál es tu otro Señor? Bueno, si todavía no lo conociste, que el Mesías ha llegado, vino a esta tierra. El mundo lo despreció, el mundo lo asesinó y lo mató. No vengamos con que, si fueron los sacerdotes de aquellos tiempos, que luego se devinieron en sacerdotes de alguna religión especial, si fue su mismo pueblo. No vengamos con esas grietas, no vengamos con esas brechas, no vengamos a decir, porque todo el mundo de aquellos tiempos se encargó de estar allí cuando Pilato lo mostraba y decía, libera a Barrabás, libera la maldad, libera, que nosotros queremos ver libres para hacer lo que se nos ocurre. Sin embargo, los que estaban no pudieron hacer oír su voz, los pocos, el puñado que había entendido que este era el Hijo de Hombre. Hijo de Hombre para un judío, te lo comenté en algún momento, era una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte, muy conocida, que aún ni un niño de 3 años podía entender que Hijo de Hombre se lo llamaba a aquel que venía de parte de Dios, el Mesías. Y sin embargo, cuando allí lo estaba en un juicio un poco extraño, estaba junto a Pilato, el pueblo entero gritaba, liberen al malvado, liberen al malvado. Y aquel que no tenía pecado, aquel que vino a traernos vida en abundancia, fue aquel que tuvo que padecer, sufrir por todos y cada uno de nosotros. De este Pablo que tuvo que caerse del caballo. Vamos, ¿cuántas veces nos tenemos que nosotros caer del caballo? Nos tira el Señor porque nos creemos que nosotros somos suficientes. Creemos que todas nuestras maldades es lo mejor para hacer lo que tenemos que hacer, y vamos y nos enviamos nosotros mismos con nuestras propias ideas, y en verdad que no es así. Tenemos que entender de que nosotros no nos enviamos a nosotros mismos, que tenemos que tener una voz un oído el oído tiene que estar muy finito y un corazón muy disponible para que delante del trono celestial, nosotros allí sentados, escuchemos la voz del Padre, entendiendo a qué Él nos envió. Si hace años que estás adentro de una congregación, si todavía no llegaste a una congregación y si no sabes lo que tenés que hacer, hoy es un buen día para conocer que el Padre nuestro que está en el trono celestial nos habla en la intimidad, a todos, a cada uno de nosotros, día tras día, y nos va direccionando. Él es el que nos direcciona. ¿Para qué? Para que nosotros al final de estos tiempos aquí en esta tierra podamos haber dicho, como lo dijo el Hijo de Hombre, el Mesías, Yeshua, Jesucristo, consumado es, y Él hizo lo que tenía que hacer, por lo cual fue enviado. Nosotros conocemos cuál es nuestra posición, más allá de la que es común para todos: ir, salir, mostrar el Evangelio, mostrar las buenas noticias. Esto es para todos: enseñar. No digas no sé, no digas hace poquito que yo estoy yendo a una congregación, no digas mi pastor no me dio la orden. Es tiempo de entender de que el sumo sacerdote para todos por igual es nuestro Señor Yeshua Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, que nosotros a través de Él llegamos delante del trono, nos sentamos en lugares celestiales, y Él es el que nos tiene
que hablar, direccionar, eso que tenés ganas de hacer en tu corazón, eso que Él te mostró fuertemente para tu vida, lo que Él te mostró para que vos hagas aún en sueños, lo que Él te dijo en la intimidad, es lo que alguien te lo tiene que quizás confirmar a público. Pero si todavía no tenés a alguien aquí en esta tierra, una persona, un ser humano que te haya venido a decir, tenés que hacer esto, esto no es bíblico. Nosotros, los hijos de Dios, escuchamos la voz de nuestro Padre de primera mano. Por eso Yeshua, Jesucristo, se rindió completamente para que hoy, ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Padre y hacer lo que Él nos envió a hacer y no lo que alguien nos está encasillando para que nosotros hagamos. Cuidado con estas tareas impuestas por personas que nos distraen de la voluntad buena, perfecta y agradable. Y esto lo dice aquí Pablo, al recordarte siempre mis oraciones. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo que siempre lo recuerda en las oraciones. Ellos no estaban conviviendo, no estaban ni siquiera en la misma ciudad y sin embargo, a la distancia podemos orar, podemos poner a una persona delante del trono celestial y acordarnos. Esto es el mejor regalo que alguien te puede hacer. Orar por tu vida, de buena manera, por supuesto. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo. Ahí estamos. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Pablo la tenía clara de que él estaba sirviendo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde del día y de noche. Sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Versículo 4 dice, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Qué lindo, cuando nos vemos, cuando nos damos un abrazo. Sí, están buenas las redes sociales, sí, claro, pero más cuando nosotros vamos y abrazamos a la persona, porque allí es donde ese contacto puede mostrarle a otra persona, y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros puede también transformar ese encuentro. Me acuerdo siempre de tus lágrimas, dice Pablo en el versículo 4, y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, hoy, y estoy seguro de que también tú la tienes. Aquí Pablo nos está invitando a que todos nosotros podamos educar como lo hicieron estas dos mujeres valientes que instruyeron a este joven Timoteo, pero de niño ya tenía una fe que no era fingida, una fe que era sincera, una fe puesta donde solamente tiene que estar en el trono celestial. Y allí Pablo lo resalta y se lo remarca a Timoteo. Mientras tanto, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, estoy seguro de que tú también la tienes. Te cuento de que quizás la fe se puede heredar. Así sin hacer nada se hereda la fe. Yo creo que más que herencia es cuando los niños ven a sus antecesores, a sus padres, a sus abuelos, bisabuelos. Ellos ven lo que están haciendo, que lo hacen todo a través de fe, solo en un Dios. Dios no tiene madre, Dios no tiene ninguna bandera de ningún color, no hay un santo que te pueda alcanzar a ponerte en el trono celestial o que pueda hacer que Dios
te mire, ¿no? Los santos somos aquí, hoy, ahora los que estamos vivos somos nosotros y los que tenemos que tener fe para que nuestros niños vean que es una fe sincera y que las cosas acontecen en tiempo de milagro. Mientras tanto, así Pablo le dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Por eso, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que nosotros podamos comprender este principio y qué bueno que nosotros podamos estar conociendo y entendiendo que tenemos que ir con alguna persona que de fe que pueda estar caminando delante del trono celestial y que nos enseñe. No estamos hechos para vivir solos, no estamos hechos para arreglarnos solos. Es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos haya impuesto las manos, y esta impostura de manos es tan importante, todo lo que se traslada. Así que cuidado con quién te está imponiendo las manos. Si es una persona que no tiene un buen vivir, no permitas que te ponga las manos, menos en la cabeza. Cuida a tus niños, que nadie le imponga las manos, que no sea una persona que vos veas que realmente está alineada conforme está escrito en la Biblia, palabra de Dios. Por eso es necesario leer la Biblia. Por eso te recomiendo, le escribe Pablo a Timoteo y le dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Qué importante es conocer este espíritu, ¿sí? Qué importante que es conocer al Espíritu Santo de Dios, porque este espíritu, el Espíritu Santo, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. No digas no puedo, porque si estás lleno del poder, del amor del Espíritu Santo, es imposible tener miedo. Tenemos también dominio propio, aún sobre los vicios que nosotros abrazamos, porque el Señor se llevó todo lo que nos viene a estorbar. Seguimos con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces aquí estamos con segunda de Timoteo y ya llegamos al punto donde queremos terminar. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Claro, de Pablo, ¿no? Era una vergüenza quizás hablar de este Pablo que primero asesinaba a los cristianos y después estaba padeciendo a causa de llevar en alto el nombre de nuestro Señor. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. ¿Vienen sufrimientos por causa del Evangelio? Sí, claro. Hoy podemos ver la gran tribulación que está pasando, las personas que se encuentran detrás de esos países que están negados a conocer al Dios de la creación. Hoy podemos ver la gran persecución y todo lo que están sufriendo y padeciendo. Y recordá, cuidado con el sufrimiento, porque si estamos sufriendo, porque nosotros somos caprichosos, porque yo quiero ir a tal lugar, porque yo quiero hacer tal cosa y porque yo quiero hacer tal otra, recordemos que si esto no es la voluntad del Padre nuestro que está en el trono celestial, vamos a sufrir, claro que sí, pero no estamos sufriendo a causa del Evangelio, estamos sufriendo a causa de nuestros caprichos, a causa de que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, sino es rindiendo nuestras vidas, muriendo a nosotros mismos para nacer en Cristo Jesús y ser llenos del poder, del amor, del Espíritu Santo de Dios, que también es un espíritu
que nos da dominio propio. Dice versículo 9, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Hay un plan de Dios para nuestras vidas, hay un plan de Dios que nosotros tenemos que entender. La iglesia es uno solo, el sumo sacerdote, un Cristo vivo, y cada uno de nosotros algo distinto, diferente, porque somos distintos y diferentes, pero una sola fe, una sola esperanza. Así en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tenemos que fluir en comunidad. Así que si vos estás yendo a un lugar en donde no te permiten conectarte, donde no te permite ni siquiera saludar a otras personas, huí de ese lugar, porque yo de sectas tengo un montón. No me dejaban ni siquiera escuchar la radio cristiana, que fue por la cual yo podía tener entendimiento, porque día tras día yo escuchando aquella radio, Radio Nueva Vida creo que se llama, en Colón, Entre Ríos, día tras día yo escuchando, sintonizando la palabra de Dios, aún mientras trabajaba, yo iba creciendo en fe y allí pude entender que yo tenía que huir de ese lugar en donde me estaban prohibiendo hacer lo que a mí me gustaba hacer, que era escuchar la palabra de Dios. Dios nos salvó, no hay otro salvador que no venga a través del Padre nuestro que está en el trono celestial. Él nos llamó a formar un pueblo santo. Hoy te digo, ¿estás dispuesto a venir a formar este pueblo? Un pueblo en este mundo convulsionado, pero apartado nuestro corazón de no mimetizarnos y no hacer de cuenta o parecernos tanto que al final no somos ya parte del pueblo de Dios. ¿Estás dispuesto a abandonar todo lo que el Señor te pida, sea lo que sea, tu trabajo, tu familia, tu historia, tus intereses? ¿Estás disponible a dejar, abandonar todo para seguir a Cristo? Pero literal, muchísimas veces es literal. Yo he tenido que cambiar rotundamente aún el sistema de vida, de manera de despertarme, de los horarios. Tuve que todo cambiarlo y dar gracias al Señor, porque con su buena voluntad, agradable y perfecta, yo sé que mi vida hoy tiene un sentido. ¿Estás disponible? Vamos, abrí tu boca junto con un corazón disponible y una mente que entiende que no hay otro Dios no hay. Padre nuestro, Dios de todo poder, de toda gracia, de toda la creación, hoy venimos con toda esta multitud que te está recibiendo en sus vidas. Muchos quizás sin entendimiento, pero sé que ahora nos llenas con el poder del amor del Espíritu Santo, porque solo a uno, a Jesucristo, aquel que está vivo, al Mesías que está vivo, le decimos sí, gracias. Ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones. Te pido perdón y arrepentido de todos mis pecados, te recibo en mi vida. Lo dijiste, decilo para que el mundo espiritual se entere, y hoy es un buen momento para escribir nuestros nombres en el libro de la vida. No te distraigas. Yo soy Gabriela Millas, mi nombre ya está escrito y también hay un espacio para escribir el tuyo. Háblalo en el mundo espiritual y conoce que el Padre te está llamando. No es cualquiera, es el Dios de la creación, el único, el eterno y creador. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Hasta aquí, nuestro encuentro con Dios. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Te esperamos la próxima. En este valle sé que no moriré. Con muchísimo más. Ya no temeré. Palabras del río, de agua, de vida. Brillantemanantial.com